Dios los bendiga en el poderoso nombre de nuestro hermano Jesucristo. Hoy vamos a ver un tema titulado Grandes oraciones a un Dios todopoderoso. El Dios infinito y todopoderoso es capaz de dar grandes respuestas a la oración. Sí hay un Dios creador del cielo y de la tierra, sustentador de todas las cosas, y no solo tiene el poder para dar poderosas respuestas a la oración, sino que también tiene la disposición para hacerlo. Dios se deleita en contestar las oraciones por grandes cosas, porque Él no solo es infinito y todopoderoso, sino también es el Padre amante de sus hijos. En Romanos 8:32 la palabra declara, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Este es nuestro Dios, un Dios todopoderoso, un Dios que es capaz y está dispuesto a contestar las oraciones por grandes cosas. Recuerdan que en la clase avanzada nos enseña cómo recibir algo de Él y debemos tener presente que debemos saber que está disponible, cómo recibirlo, qué hacer después de haberlo recibido y dos cosas fundamentales, que es que la voluntad de Dios es igual a su capacidad. Es decir, Él tiene la buena voluntad de darnos lo que nosotros le pedimos, pero también tiene la capacidad de hacerlo porque Él es un Dios grande, todopoderoso. Él no tiene límites, Él no tiene limitaciones. Las limitaciones las ponemos nosotros y se las ponemos nosotros a Él. Esta doble disposición de Dios en cuanto a las grandes respuestas a la oración también lo expresa Isaías 59:1. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Su mano lo alcanza todo, y su oído escucha con buena voluntad a sus hijos. Es sorprendente ver en cuántos lugares de la Biblia Dios nos ha dado promesas de que está dispuesto a contestar las oraciones por grandes cosas. Vamos a ver algunos pasajes para guardar en el corazón y que demuestran la disposición de Dios para que le pidamos grandes cosas. Primero vayamos a Salmos 81:10 para recordar cómo es este Dios tan maravilloso. Dice, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Vamos a recordar también las proezas de este Dios todopoderoso para el pueblo de Israel. Vamos a recordar algunas de las grandes cosas que Él hizo por este pueblo y que Él puede hacer también por nosotros. ¿Se acuerdan que Él los sacó de Egipto cuando estaban en esclavitud? Él abrió el mar rojo en respuesta a Moisés. También los libró de las plagas de Egipto, de las 10 plagas, porque ¿se acuerdan que las plagas les caía a todos los egipcios menos al pueblo de Israel? Pasaron en seco el mar rojo. Los alimentó 40 años en el desierto con el maná del cielo. Hizo brotar agua de una roca con la oración de Moisés. Milagros en el desierto cuando caminaban por él, como su calzado nunca se desgastó, tuvieron una columna que les alumbraba, no hubo enfermos, tenían comida y muchos milagros más mientras ellos estuvieron ese tiempo en el desierto. Cruzaron sin mojarse el río Jordán, derribó las murallas de Jericó y esto es nada más algunas de las proezas que Él hizo para guardar a ese pueblo y también en respuesta a las oraciones de Moisés. Él es el mismo Dios hoy, porque como lo declara su palabra en Malaquías 3:6, Él no cambia. Y en Jeremías también podemos ver cómo Dios nos exhorta a orar para que podamos recibir de Él grandes cosas. Y vayamos a ese libro tan maravilloso que es Jeremías 32, versículo 17 al versículo 27. Y la palabra dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Tú hiciste señales y portentos en tierra de Egipto hasta este día y en Israel, y entre los hombres, y te has hecho nombre como se ve en el día de hoy. Y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido y con terror grande. Y les diste esta tierra, de la cual juraste a sus padres que se la darías, la tierra que fluye leche y miel. Y entraron y la disfrutaron, pero no oyeron tu voz, ni anduvieron en tu ley. Nada hicieron de los que les mandaste hacer, por tanto has hecho venir sobre ellos todo este mal.
He aquí que con arrietes han acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos que pelean contra ella. A causa de la espada del hambre y de la pestilencia ha venido pues a suceder lo que tú dijiste, y he aquí lo estás viendo. Oh Señor Jehová, y tú me has dicho, comprate la heredad por dinero y por un testigo, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y le cito todos estos versículos para que nos demos cuenta de cómo Jeremías fue a Dios en oración, primero glorificándolo por todas las proezas, recordando todo lo que él había hecho por ese pueblo de Israel y recordando lo que estaba sucediendo en ese momento. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Que no hay nada difícil para él. Entonces nosotros, así como él, podemos ir a Dios con cualquier problema, por muy grande que sea, a clamarle, a pedirle, y Él nos va a responder. Nosotros podemos clamar porque Dios nos responde. Tenemos la invitación de orar por cualquier cosa, no importa cuán difícil parezca para nosotros. Solo hay que creer en nuestro corazón que Dios lo hará. Dios lo hará. Dios nos concederá la respuesta oportuna, nos concederá el oportuno socorro, la salida oportuna a la situación que tengamos. Pero Él nunca nos va a dejar de escuchar y de responder. Y vemos en Efesios, podemos ir a Efesios 3, versículos 20 y 21, otras maravillas que nos revela la palabra de Dios. Dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, para nosotros de repente, en nuestra mente finita, carnal, limitada, nos parece algo muy difícil, pero para Dios no hay nada de imposible ni hay nada difícil. Dios es poderoso para hacer todas las cosas más de lo que nosotros pedimos y aún más de lo que nosotros pensamos. Entonces la próxima vez que pidamos algo en oración, recordemos que tenemos un Dios todopoderoso. Él es el Shaddai. Y esa palabra Shaddai lo engloba todo. Engloba lo que es Dios en su magnitud y en su majestuosidad. ¿Quién puede darte más de lo que tú pides o de lo que tú piensas? La Biblia es un libro de respuestas maravillosas a la oración. A la oración de gran fe a un Dios grande. Y en ningún versículo se sugiere que Dios se enojara o que Dios demorara alguna respuesta a grandes peticiones, a grandes oraciones, al clamor que le hace algún hombre, algún hijo a Él. Y nosotros podemos ver muchos pasajes en la palabra de Dios que nos pueden mover el alma y nos pueden ayudar a creer en Dios. Y vamos a empezar en Josué 10, versículos 12 al 14. Dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Yaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Ciertamente este libro de Yaser debió haber sido un libro muy confiable. Si Dios, que hizo la tierra, el sol, la luna, todo lo que en ella hay, lo pudo crear, fácilmente Él pudo hacer que se detuviera la luna y el sol por más o menos un día, como lo declara la palabra de Dios. Entonces, esto no es una oración a algo que parece casi imposible, pero Dios lo respondió porque hay un propósito en esa solicitud. Entonces no nos podemos sentir minimizados a hacerle una solicitud a Dios, aunque para nosotros sea algo imposible. Otra oración audaz como esta es la de Eliseo, el joven profeta que había seguido y había sido instruido por Elías. Lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 14. Dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo a Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré.
Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él le dijo: Sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy de tu señor, a tu señor sobre ti? Él le respondió: Sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: Cosa difícil has pedido. Si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Y alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿De dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Leo todos estos versículos para ver todo el contexto en donde Elías le pedía siempre a Eliseo que se quedara, que no fuera con él. Esto pudiera haber hecho que Eliseo se desalentara al ver que Elías no quería que lo acompañara a todos estos sitios donde él iba. Pero Eliseo fue insistente, no lo dejó. Y fue audaz y fue más allá, fue atrevido a pedirle la doble porción del espíritu que estaba sobre Elías, porque era lo que él veía que Elías hacía milagros, abría el agua para pasar en lo seco. Y él no pensó que podía ser escatimado. Por esto él pidió, creyendo que se le iba a dar lo mismo. Y así fue hecho. A él se le dio el mismo espíritu y él pudo hacer también milagros. Los relatos siguientes nos demuestran que esa insistencia, esa perseverancia de Eliseo, ese atrevimiento de pedir, sin escatimar a él mismo de que no era digno de recibir la doble porción de espíritu, vemos que lo llevó a hacer grandes milagros por medio del Espíritu Santo, que era el mismo que estuvo en Elías. Y tenemos aquí documentado algunos de los milagros de Elías y algunos de los de Eliseo. Fíjense, los milagros de Elías que podemos ver a lo largo de Primera de Reyes, a partir del capítulo 17, vemos que fue alimentado por cuervos, la comida de la viuda y el aceite inagotable, que nunca escaseó, en Primera de Reyes 17, del 8 al 16. La resurrección del hijo de la viuda, en Primera de Reyes 17, del 17 al 23. El fuego descendiendo del cielo, en Primera de Reyes 18, 36 y 38. Su alimento dado por un ángel, Primera de Reyes 19, 5 al 7. El descenso del fuego del cielo para consumir a 50 hombres, en Segunda de Reyes 1, 9 al 12, separación de las aguas en el río Jordán, en Segunda de Reyes 2, 8, y su ascensión en un torbellino por medio del fuego, en Segunda de Reyes 2, 11. Si nosotros contamos estos milagros de Primera y Segunda de Reyes, son 8 en total. En cuanto a los milagros de Eliseo, vamos a ver que hay más. Él abre las aguas del Jordán en Segunda de Reyes 2:14, cura el agua con sal en Segunda de Reyes 2:21. Los osos destrozan a 42 muchachos que se burlaban de él en Segunda de Reyes 2:23. El país se inunda en Segunda de Reyes 3:15. Se aumenta el aceite de la viuda en Segunda de Reyes 4:1 al 7. Nace un hijo a la mujer sunamita en Segunda de Reyes 4:8. Le devuelve a la vida al hijo de la sunamita en Segunda de Reyes 4:18. Cura la comida envenenada en Segunda de Reyes 4:38. Alimenta a 100 hombres con 20 panes en Segunda de Reyes 4:41. La lepra de Naamán es curada. El capítulo de Segunda de Reyes 5 nos relata la lepra de Naamán, la historia de Naamán, y cómo también él ordena pasar la lepra a Giezi.
hace flotar el hacha perdida en Segunda de Reyes 6, 5 y 7, abre los ojos a su criado en Segunda de Reyes 6, 3 y 17, ciega a los sirios en Segunda de Reyes 6, 18 al 20, Dios desparrama a los sirios y cumple la promesa, Segunda de Reyes 7, un hombre vuelve a la vida al contacto con los huesos de Eliseo en Segunda de Reyes 13, 20 y 21. Si nosotros contamos la cantidad de milagros, tenemos 16 milagros, el doble de los que contamos de Elías. Entonces, esta audacia de Eliseo, esta insistencia, esta perseverancia, da respuesta a la creencia que él tuvo para ver que él podía también tener ese espíritu y también iba a poder hacer milagros como él lo vio en Elías, que fue el que lo instruyó. Si no tenemos grandes oraciones y pedimos bien por grandes cosas a Dios, Él nos va a mostrar su poder y su gran amor al mundo. El mundo se quedará sin conocer a ese Dios todopoderoso que nosotros tenemos y la obra de su Hijo Jesucristo. Por eso no debemos escatimar en orarle a Dios por grandes cosas. Y vamos a ver 2 ejemplos más en el Antiguo Testamento, que tienen como finalidad que nuestra fe sea fortalecida en un Dios todopoderoso al punto de ir a Él con confianza, en oración y solicitarle lo que nosotros necesitemos. En Isaías 38, versículo 1 al 5 dice: en aquellos días Ezequías, enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová, y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Esto no es una oración respondida. Esto no es una oración confiando en que Dios va a escuchar tu clamor y te va a responder. Vamos más adelante al versículo 6, dice: y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho: he aquí yo haré volver la sombra por los grados que he descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Imagínense, esto es otra respuesta a la oración audaz. Tenían un confrontamiento con el rey de Asiria, había un propósito por el cual debía retroceder los grados del sol. Y Dios hizo algo que parece imposible, pero lo hizo. Esto no es una respuesta a una petición audaz a Dios. Esto es también una respuesta a una oración audaz. Como Dios, en respuesta, para poder salvar y guardar y amparar a ese pueblo del rey de Asiria, con algún propósito, él retrocede los grados del sol, algo que parece imposible de hacer, algo que parece que no lo puedes ni pedir porque esto es imposible, pero Dios creó el sol, la luna, Él puede hacer todo lo que Él quiera. Y vamos a recordar otro pasaje en Santiago, capítulo 5, versículos 16 y 17. Dice en el 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra? No necesitas ser perfecto para pedir algo a Dios. Fíjense cómo oramos confiadamente como este hombre y Dios nos va a responder. Si hay un propósito también. No puede ser por capricho, sino por un propósito mayor. Y también dice que nosotros podemos ir siempre, confesar, restablecer comunión con Dios y pedirle lo que necesitamos confiadamente. La oración cambia las cosas, la oración tiene poder. No dejemos de orar, la palabra nos insta a orar sin cesar, a orar siempre, no es una vez, no es de vez en cuando, es orar siempre, en todo momento. Es tener siempre esa comunicación con el Padre, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Podemos pasar unos días releyendo todas estas grandes respuestas a las oraciones y meditando también en esas promesas de Dios para sus hijos. Y nosotros podemos fortalecer nuestra creencia, nuestra confianza en nuestro Padre, de manera tal de que vayamos a oración
creyendo que con Él vamos a tener la respuesta. No podemos ser débiles en creencia, no podemos ser incrédulos. En Mateo, nuestro hermano Jesucristo nos exhorta a no ser incrédulos. Nos mandan a ser creyentes, nos mandan a confiar en Dios. Y en Mateo 6:30 dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces nos exhorta a no tener una fe, una creencia débil, sino a fortalecer esa creencia. Y la vamos a fortalecer es con el estudio de la palabra. Si nosotros pretendemos fortalecer nuestra creencia viendo noticias, conociendo más de historia, de geografía, no, ahí no vamos a fortalecer nuestra creencia, vamos más bien a debilitarla. Vamos a empezar a meter la duda, la incredulidad. Nosotros fortalecemos nuestra creencia estudiando la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ayuda a creer y a creer bien. Entonces glorifiquemos a Dios con nuestras oraciones y Él podrá manifestar su gran poder en este mundo, porque Él está ansioso de mostrarse lo fuerte que Él es y cómo Él nos puede ayudar en cualquier tribulación que nosotros tengamos. No podemos ser incrédulos. La incredulidad en nuestra vida como cristianos no puede abundar. Eso no debería o no está disponible para nosotros. Vamos a segunda de Crónicas 16, 9 en la parte A de este versículo. Dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Entonces Dios está siempre viéndonos, siempre está pendiente de nosotros, como lo dice Salmos. Él inclina su oído, sus ojos están abiertos para sus hijos. Él no nos olvida, no necesitamos ir a más nadie. Dios está cansado de decirnos en la palabra que podemos ir a Él. Está disponible en esta administración de gracia, lo dice, que podemos ir a Él al acercarnos confiadamente al trono de su gracia para hallar oportuno socorro. Y es a Él, no es a más nadie. Las grandes oraciones traen a los cristianos lo que necesitan. El pueblo de Dios no puede vivir en pobreza, en desempleo, en enfermedad, en desilusión, en fracaso. Dios no necesita probarnos, poniéndonos todas estas situaciones para ver cómo está nuestra fe. Nuestra fe se tiene que manifestar, es más bien en lo contrario, en viviendo diferente, en desechando estas cosas de nuestra vida y avanzando en creencia a la vida que Dios quiere para nosotros. Él no necesita ponernos estas pruebas. Eso no funciona así con Dios. Porque Él ya nos dio todas las cosas y nosotros debemos creer y obtenerlas. Debemos pedir a Dios lo que necesitamos. Ser insistentes, ser audaces, ser perseverantes, no resignarnos. Bueno, a mí me toca vivir así, ¿qué más voy a hacer? Bueno, es que esta enfermedad, es que yo tengo que... No, mientras nosotros queremos por estar mejor, nos proyectemos en lo que Dios quiere que nosotros seamos como sus hijos y expresemos al mundo eso, Dios se va a manifestar. Y también podemos ser ejemplo a los demás. Entonces tenemos un gran Dios, que no hay nada difícil para Él, como lo podemos ver en estos relatos. Y recordemos y meditemos y repasemos todas esas promesas en su palabra. No hay ninguna promesa donde Él diga, yo deseo que seas pobre para ver qué tan creyente eres. Yo deseo que estés enfermo para ver si me pides algo a mí. No hay ningún versículo que diga que Dios se deleita en vernos mal, que Dios nos prueba viéndonos mal. No hay ningún versículo que afirme esto. Muchas cosas las pasamos porque estamos en este mundo, porque sencillamente a veces nosotros mismos las buscamos, pero también Dios nos dice en su palabra que nosotros estamos equipados para vencer todas estas cosas y que ya nos dio la victoria de todas esas cosas. ¿Cómo lo obtengo? Creyendo para poderlo recibir. Vamos a cerrar esta enseñanza con Jeremías 33:3, que es un versículo que todos hemos escuchado y que sabemos de memoria, pero no está de más recordar. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, o sea, tenemos que ir a Él, buscarlo a Él, al único Dios todopoderoso, el Shaddai, no a más nadie. Y Él nos va a responder, nos va a mostrar cosas que no entendemos, nos va a enseñar cosas que no sabemos y nos va a ayudar en esas grandes cosas que necesitamos o que pedimos, no solamente para nosotros, para nuestro país, para nuestra comunidad, para nuestra iglesia, para nuestra familia, porque nosotros también siempre vamos a ir más allá, porque nosotros somos sus hijos y tenemos que glorificarlo en este mundo. Y Él se puede mostrar es cuando nosotros reflejamos esa luz que Él es. Dios los bendiga.